ascensor. ¿Esta no querés más? ¿Ves ahí? Que no había construcción, y le daba, una vez que estaba ese tanque, empezaron a construirse más casas, y ese tanque no daba abasto, porque era que le daba, proveía de agua potable. Entonces llamaron a licitación e hicieron este que tiene esta forma para que esté acorde a lo que era Mar del Plata en ese entonces. Entonces todo esto sería el tanque. Esa parte de ahí. Claro, ustedes van a ir, el muro de piedra que está alrededor es la cisterna, ahí se almacenan 13 millones de litros de agua. Entonces cuando baja el nivel del tanque, se encienden las bombas, por este caño sube el agua, ¿ves? Mirá, ahí está. Que sería llega al tanque y baja por este caño. Y le da presión a toda esta zona alta. Entonces ustedes van a ir por el ascensor y en el momento que vean la pared, van a estar en el medio del tanque rodeados de 500.000 litros de agua. Pero lo más lindo es que de arriba se ve toda la ciudad. Claro, sí. Tenemos el mirador. Claro. Hermoso. Qué lindo. Les conté más o menos para que tengan idea. Claro, sí. Y sigue funcionando. Todo original. ¿Cuántos años tiene? Ella no sabe. Es cómoda. Y no es Ahí voy, voy. Estaba viendo. Sí, sí. Bueno, ahí cualquier cosa que me acompañen y le preguntan. Dale. Bárbaro, gracias. Hasta luego. Hasta luego. 88 metros. Sí, mira, ahí vamos. Mira, Basti. Vamos muy alto, Hasta que veamos la pared. Emma, agarra fuerte tú. ¿Esto es la pared? Acá está. Ajá. Acá estamos rodeados por agua. Wow.
Y el agua no se mueve. Qué parte. Por eso están estos sueños. Pero este caño está de nuevo. Sí, ya sé, pero sí. Mira qué grosor. ¿Esto qué es? ¿Verdad? ¿Esto qué es? Así. Sí, puede ser. Pensé que quería ponerme acá. Ay, eso me suena a los vidrios, ¿no? Allá no se edificio. Ay, pobre, qué miedo. Igual tiene Ah, agua. mira, sí. Sí, eso hay empresas, ¿viste? Que hacen eso. Ah, las máquinas de liquidación. Ah, no. Muy fuerte.